Imagínate que debido a una insuficiencia cardíaca, tú necesitas urgentemente un trasplante de corazón. Te ponen en la lista de espera, comienza el tiempo a correr y nada sucede. Pasa una semana, que luego viene a ser un mes y otro mes y otro mes y nada ocurre. Finalmente, cuando estás a punto de perder toda esperanza, aparece el donante que necesitas. Pero entonces te enteras de que esta persona no donó su corazón porque murió en un accidente ni por causa de ninguna enfermedad, sino porque él decidió voluntariamente darte su corazón para que tú pudieras vivir. Y lo que es todavía más sorprendente es que ese individuo no era alguien por quien tú sintieras algún tipo de afecto especial. Todo lo contrario, se trata más bien de alguien a quien tú aborrecías, a quien tú intentaste hacerle mucho mal a lo largo de toda tu vida, alguien que tú querías ver muerto. Y sin embargo, estando completamente en sus cabales, esa persona escogió la muerte para darte a ti la vida. Es muy probable que a partir de ese momento tú comiences a sentir por esa persona una profunda gratitud y al mismo tiempo un ferviente deseo de conocer por qué él hizo lo que hizo. Hermanos, algo similar, solo que en un grado infinitamente mayor, es lo que debería ocurrir con todo creyente, con cada cristiano, en cuanto a nuestra relación con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que antes de conocerle a Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos sus enemigos. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no personas buenas, no personas que eran dignas de ser salvadas, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, Pablo nos dice que en ese tiempo, cuando no conocíamos al Señor, éramos extraños y enemigos en nuestras mentes, haciendo malas obras. Eso quiere decir que no éramos enemigos pasivos de Dios, éramos enemigos activos de Dios. Pero aún así, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz para morir en nuestro lugar y recibir sobre sí todo lo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Todo lo que nos hemos beneficiado de esa gran obra de salvación deberíamos anhelar, conocer con más detalles qué implicó para el Señor asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. ¿Qué implicó para nuestro Señor dejar su trono de gloria? Dejar su trono de gloria, habitar entre nosotros como uno más entre los hombres. Otro decía esta mañana, hablando de la situación que vivimos como país, de lo mal que está la cosa. Y hay deseos, hermanos, que tenemos a veces de desaparecer de aquí. ¿O tú no lo sientes? Jesús decidió venir voluntariamente a esto, siendo Dios. ¿Qué implicó para Él la decisión de ir a la cruz para ser sacrificado como víctima expiatoria por nuestros pecados? ¿Qué significó para Jesús recibir de su Padre, con el quien Él había tenido una perfecta, íntima y deleitosa comunión por los siglos de los siglos, a través de toda la eternidad pasada? ¿Qué significó para nuestro Señor voluntariamente decidir tomar sobre sí, de parte de su Padre, toda la ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios?
para que pudiéramos recibir gratuitamente por gracia el don de la vida eterna. Mis hermanos, para que Dios pudiera justificarnos sin pasar por alto su justicia, su Hijo debió sufrir a un nivel inimaginable. Ningún otro ser humano en la historia ha sufrido más que Jesús, a nivel físico y a nivel emocional y espiritual. Los sufrimientos de Jesús fueron únicos. ¿Saben por qué? Porque Él era único. Y Dios quiere que nosotros sepamos eso. Que no seamos ignorantes de lo que significó para Cristo venir a salvarnos. Mis hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos aquilatar cuán grande fue el amor con que Él nos amó, cuán costosa fue nuestra salvación. Es por eso que en los 4 relatos de los evangelios se narra con tantos detalles la semana de la pasión, más que ningún otro periodo de la vida del Señor. Y es la misma razón por la que se instituyó esta ordenanza, la cena del Señor, en la que hacemos memoria de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Y en la noche de hoy, yo quisiera concentrar mi atención en un solo detalle, en la corona de espinas. De hecho, he titulado este mensaje "Una corona de vergüenza para un rey de gloria". Una corona de vergüenza para un rey de gloria. Dice en Mateo 27-28, en el texto que acabamos de leer, que después de haber condenado a Jesús, después de haberlo desnudado, después de haberlo azotado, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla. Y Mateo menciona 2 veces la palabra burla, que le hacían burla diciendo: "Salve, Rey de los judíos", y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Wow. Mi bosquejo esta noche es muy simple y no es original. Voy a tomar los puntos principales de un autor llamado Frederick Lehi, que él divide este aspecto de la muerte del Señor en 3 partes. Veamos en primer lugar la vergüenza de esa corona. La vergüenza de esa corona. Mis hermanos, la intención obvia de los soldados no era únicamente la de torturar a Jesús. La intención era burlarse de él. Burlarse de él. El Rey de la Gloria no solo había asumido una naturaleza humana, lo que en su caso ya era en sí misma una humillación, sino que ahora voluntariamente Él decide descender todavía a un punto más bajo y permitir que sus propias criaturas hicieran burla de Él. Los soldados romanos hicieron un carnaval ese día. Y el protagonista de su algarabía no era otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrado ante el mundo como la caricatura de un monarca. El Rey de Reyes convertido en una caricatura de rey. Aquel que creó los cielos y la tierra, el que sostenía la vida de todos esos soldados. Él decidió voluntariamente dejar que esos individuos se burlaran de él. James Tolker, quien escribió un libro que ya es un clásico titulado Vida de Jesucristo, él dice: los soldados se daban gusto en esta obra y agregaban el insulto a la crueldad. Cuando acabaron de azotarle, le hicieron sentar, pusieron sobre sus hombros un manto de grana en burlesca imitación de la púrpura real y un pedazo de caña en las manos como cetro, y tejiendo algunas ramas espinosas de una zarza cercana y dándole la apariencia grosera de una corona, clavaron las punzantes espinas sobre sus sienes. Entonces, pasando por delante de él, cada uno por turno hincaba la rodilla, mientras al mismo tiempo escupían su semblante y tomando de su mano la caña, le herían con ella en la cabeza y en el rostro. Un soldado tras otro, tras otro, tras otro.
Jesús podía en ese momento decir: Señor, que se abra la tierra como en la rebelión de Coré y se vayan directo al infierno. Y la tierra se hubiera abierto. Pero Él no hizo nada, absolutamente nada. Aquello fue una de las manifestaciones más groseras y más desafiantes del odio que una raza humana caída siente hacia su creador. ¿Y saben qué es lo más triste de esto, hermanos? Que si tú y yo hubiéramos estado allí, probablemente habríamos disfrutado el espectáculo. Pero esta corona de espinas, así tan humillante y vergonzosa como era, comunica un mensaje. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: el significado de esta corona. Vimos la vergüenza de la corona, el significado de la corona. Mis hermanos, esta corona tiene un mensaje que comunicar al mundo y a la iglesia. De hecho, si tú estás aquí sin Cristo en esta noche, ¿sabes cuál es el mensaje de esta corona para ti? Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, y para poder hacer eso Él tuvo que asumir nuestra vergüenza y nuestra humillación. Eso era parte de la obra. Esa corona de espinas fue puesta sobre su cabeza por los soldados romanos con una intención perversa. Pero al igual que la cruz, fue también la voluntad del Padre que el Señor fuera humillado hasta lo más bajo para poder llevar sobre sí la vergüenza que a ti y a mí nos corresponde por causa de nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos recibir la corona de vida, Cristo tuvo que llevar una corona de espinas. No podía ser de otro modo. El Salvador de los pecadores debía sustituirnos en todo, aún en nuestra vergüenza y en nuestra humillación. Y no parece ser por casualidad el hecho de que Cristo fuera coronado con una corona hecha de espinas. ¿Saben por qué? Porque Él estaba en ese momento siendo hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y uno de los aspectos de la maldición que vino sobre la tierra por causa del pecado del hombre es el hecho de que la tierra fue condenada a producir espinas y abrojos. Dice en Génesis capítulo 3: las espinas eran el fruto de la maldición de Dios. De hecho, los que todavía están leyendo el plan de lectura de 2 años, yo lo estoy haciendo, no sé cuántos en la iglesia lo están haciendo, pero si lo estás haciendo, hoy tocaba leer Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6 dice que la tierra que está próxima a ser maldita por Dios produce espinas y abrojos, y parece ser una conexión con Génesis capítulo 3 versículo 18. Es por eso que Hendrickson dice en su comentario que en ese momento el Señor estaba llevando la maldición que pesa sobre la naturaleza, de tal modo que ésta pudiera ser también libertada de su esclavitud cuando Jesús regrese en gloria. Pablo dice en Romanos 8:20 que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo no solamente vino a redimir al hombre, Él vino a redimir el cosmos. Y Él asumió en la cruz la maldición que vino no solamente sobre el hombre, sino sobre toda la creación por causa del pecado. Mi amigo, nosotros podemos predicarte el evangelio hoy y ofrecerte en Cristo el perdón de tus pecados, porque el Señor estuvo dispuesto a sufrir lo que sufrió, incluyendo la humillación de la que fue objeto en aquel día. Ese es uno de los mensajes que la corona de espinas tiene para ti. Pero esa corona tiene también un mensaje para los creyentes. Por un lado, nos recuerda que nosotros somos seguidores de uno que primero fue a la cruz y luego entró en la gloria. Nosotros somos seguidores de uno que primero fue a la cruz, luego entró en la gloria. Uno que primero fue burlado por el mundo pecador
Aunque algún día todos tendrán que postrarse ante Él y reconocer que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Queridos hermanos, si somos seguidores de ese Cristo, nosotros tendremos que transitar por ese mismo camino. Primero la cruz, luego la gloria. No puede ser de otro modo. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nosotros somos seguidores de un crucificado. Y en el pasaje que leímos esta mañana en Primera de Pedro, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros quisiéramos, ¿verdad?, saltar la parte del sufrimiento y llegar directo a la gloria, pero no se puede. Ese no es el camino de Jesús. Pero por el otro lado, esta corona nos recuerda, mis hermanos, que aun cuando el mundo quiso hacer de Cristo una caricatura de rey a través de esa misma humillación, Él estaba a punto de obtener las más grandes de las victorias, triunfando sobre el mal, haciéndose débil en la cruz del Calvario. Frederick Lehigh dice: en su aparente debilidad, Él es el poderoso conquistador de Satanás, del pecado y de la muerte, aquel que venció el mundo. Y nosotros, queridos hermanos, participamos de su victoria por medio de la fe. La iglesia de Cristo también parece débil ante los ataques del mundo, y cada uno de nosotros está rodeado de debilidad y de muchas tentaciones. Pero es imposible que un verdadero creyente se pierda al final de la batalla. Eso no puede ser, porque nosotros estamos del lado de aquel que ya venció. Pero hay algo más que nosotros debemos ver en ese detalle de la pasión. No solo la vergüenza de la corona, el significado de la corona, sino también la paciencia maravillosa de nuestro Redentor manifestada en esa corona. La paciencia maravillosa de nuestro Redentor manifestada en esa corona. Matthew Henry, comentando acerca de este incidente, habla de la paciencia invencible de Cristo. La paciencia invencible de Cristo, refiriéndose a esa reacción de nuestro Señor en medio de aquella terrible humillación. Hermanos, el Señor Jesucristo fue terriblemente humillado aquel día. Pero muchas personas han sufrido humillaciones similares y aún peores. Lo que hace una enorme diferencia es el hecho de que Cristo es el Dios encarnado, digno de todo honor, digno de toda honra, poseedor de todo el poder con que Él hizo y sostiene el universo. De hecho, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, y yo les pido que me acompañen a ese pasaje, en el capítulo 18 del Evangelio de Juan se nos narra una escena que sirve de trasfondo a esta humillación de Cristo. Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Dice que van con Judas al huerto a arrestar a Jesús. Y dice: Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Niños, escuchen esto, porque esto es increíble, esto es fantástico, a ustedes les va a encantar. Escuchen, niños, dice: Jesús sale, él está en el huerto, son como las 12 de la noche, está con sus discípulos, viene una turba a buscar a Jesús para llevárselo preso. Y Jesús sale y pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él les dijo: yo soy, el nombre de Dios, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ustedes se imaginan eso? El Señor sale y dice: a Jesús es que están buscando, yo soy. ¡Bran! Todos los soldados, toda la turba se cayó a tierra.
Respondió Jesús. Jesús volvió a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Yo imagino. Y él les dijo: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. La narración continúa y llegamos a Juan capítulo 19, y dice en el versículo 2: y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y en el versículo 5 dice: Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Este mismo Jesús que se dejó coronar de espinas es el mismo Jesús que dijo: yo soy, y todo el mundo cayó a tierra. El Señor pudo haber impedido la acción de los soldados, pero no lo hizo. Él soportó con paciencia que se burlaran de él. Él soportó que lo azotaran cruelmente. Él soportó que lo coronaran de espinas, que le escupieran el rostro y que le dieran bofetadas. Jesús pacientemente soportó eso. ¿Y sabes por qué? Porque Él estaba determinado a ser nuestro sustituto en todo. Hay momentos en que vienen como flashes, pecados de mi vida pasada, pecados de cuando yo no era creyente, y me siento tan avergonzado. Y lamentablemente yo creo que ningún creyente aquí puede decir que nunca más ha sentido vergüenza después de ser cristiano. Hermanos, qué precioso es pensar que Jesús tomó nuestra vergüenza. Jesús tomó nuestra vergüenza. La vergüenza que debimos haber sufrido nosotros, Él la sufrió. Para que nosotros no tengamos que ser avergonzados nunca más ante la justicia de Dios. Es bueno que sintamos vergüenza por nuestro pecado, pero es bueno sentir el alivio del perdón cuando confesamos nuestros pecados. Y el Señor no solo nos limpia del pecado, sino que también nos quita la vergüenza. Hermanos, fue por ti y por mí que Jesús hizo lo que Él hizo. Fue por ti y por mí. Para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Padre y así poder otorgarnos su justicia, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna de pura gracia. Pero no solo lo hizo para que pudiéramos ser salvados, escuchen bien, Él lo hizo también para que pudiéramos imitarlo. Él lo hizo para que pudiéramos imitarlo. Pedro nos dice de manera expresa en su primera carta que el Señor se dejó tratar de esa manera para dejarnos un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 21. Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? Bueno, de manera particular, dice Pedro, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga con justicia, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Aún sanados del orgullo que demanda compensación cuando nos sentimos humillados. Mira, mi hermano, la próxima vez que te sientas humillado porque alguien hizo algo contra ti que fue humillante, recuerda el ejemplo de nuestro Señor. Recuerda el ejemplo de Cristo, porque Él asumió esa vergüenza voluntariamente. Voluntariamente. Para que nosotros fuéramos capaces de seguir sus pisadas, aún en situaciones como esas. Y no olvides, mi hermano, que el camino transitado por Jesús, seguimos su pisada, ¿verdad? El camino transitado por Jesús primero pasa por la cruz y luego por la gloria. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta noche,
Mi amigo, no malinterpretes la paciencia del Señor. No malinterpretes la paciencia del Señor. Porque ese mismo Jesús que decidió voluntariamente dejarse torturar esa noche, algún día regresará en todo su poder. Y aquellos que no le recibieron como Salvador tendrán que enfrentarse delante de Él como su juez, con la agravante de que en ese tiempo ya no habrá misericordia para nadie. Se habrá agotado la paciencia de Dios. El Señor te ha soportado hasta aquí en tu incredulidad, pero mi amigo, Él no te soportará para siempre. Las puertas de la salvación están abiertas hoy de par en par para ti. Entra por ellas antes de que Cristo las cierre para siempre, porque no volverán a abrirse nunca más. Si recibes por la fe lo que Él hizo para salvar a pecadores, tus pecados serán echados en lo profundo del mar, y el Dios de toda justicia, el Dios de toda santidad, te otorgará gratuitamente por gracia el don de la vida eterna y el perdón de todos tus pecados, únicamente por confiar en Jesús.